Soy Lorenzo Meyer y este es mi artículo o columna quincenal para Sin embargo. La he titulado La doctrina y el corolario que no son tales. Y como primera parte titulé Nuestra mala suerte. Pues resulta que en nuestro continente ha reemergido una suerte de maldición, la de pretender que toda América sea zona de influencia exclusiva de Estados Unidos. Al menos eso se asienta en la National Security Strategy o Estrategia de Seguridad Nacional, un documento endosado personalmente por el propio Donald Trump. La estrategia de seguridad es una comunicación de 30 cuartillas de Washington al mundo y que anuncia a propios y extraños que Estados Unidos se propone mantener su estatus como gran poder internacional, aunque de manera tangencial admite que sus capacidades para imponer por sí solo sus prioridades en todo el orbe ya no son lo que fueron tras ganar la Guerra Fría. Ante las realidades actuales de Asia o Europa, los estrategas de Trump han decidido rediseñar un tanto sus viejos planes. Y por lo que hace al hemisferio occidental, Estados Unidos informa que está decidido a mantenerlo, este hemisferio, como una región de su competencia exclusiva y donde el juego interno y externo del poder será definido por Washington y por nadie más. Y ese nadie más incluye no solo a actores extracontinentales, sino también a todos los países del propio continente. Una columna de opinión de Stephen Simon y Jonathan Stevenson, que apareció en el New York Times el 8 de diciembre, explora de manera sucinta las implicaciones de fondo de esta posición. En su introducción a la estrategia de seguridad, Trump no tiene empacho en asentar, entre otras cosas, que él se propone resucitar de entre los muertos a la llamada doctrina Monroe. De esta manera, el mandatario asume, sin mediar acuerdo o consulta alguna con los implicados, que es legítimo que la América Latina, Canadá y el Caribe sean vistos como regiones de dominio político y económico exclusivo de Estados Unidos. De aceptarse explícita o implícitamente esta posición de Trump, entonces la soberanía nacional de 34 de los 35 países que conviven en el continente dejará de ser considerada como una característica de ellos para convertirlos en meros administradores de un poder que en última instancia reside en Washington. Pero, ¿qué es la doctrina Monroe? Si por doctrina se entiende un sistema de creencias que pretende tener validez general, entonces lo enunciado por el presidente norteamericano James Monroe el 2 de diciembre de 1823 en su mensaje a su Congreso no es una doctrina, sino apenas un pronunciamiento unilateral frente a hipotéticos proyectos de reconquista de la América española que entonces circulaban en las cancillerías europeas. La esencia de la doctrina Monroe era subrayar que Estados Unidos, pese a no ser entonces una potencia, iba a observar una regla muy simple. Ese país no tomaría partido en las interminables disputas europeas y a cambio demandaba que Europa no intentara recuperar el control de los países americanos. Originalmente Monroe y su secretario de Estado supusieron que esa declaración solo tendría sentido si Inglaterra la respaldaba con su flota.
pero al final optaron por lanzarla en solitario como una advertencia y las potencias europeas simplemente no se dieron por aludidas. Una década más tarde, Inglaterra se apoderó de las Islas Malvinas y Estados Unidos no chistó. Y en los 1860 Francia se lanzó sobre México sin tomar en cuenta a unos Estados Unidos que además tenían una guerra civil entre manos. Solo hasta que esos Estados Unidos alcanzaron el estatus de potencia a finales del siglo XIX, la doctrina Monroe fue rescatada por Washington. Solo entonces el primer presidente Roosevelt, Teodoro, formuló un corolario que explícitamente asentó que Estados Unidos era el único país autorizado para intervenir en los asuntos internos de los países vecinos, ya que los consideraba su zona de influencia. 10 años más tarde, y a raíz de la Revolución Mexicana y de la Primera Guerra Mundial, el presidente Woodrow Wilson, sin acudir a ningún corolario o doctrina, impuso la hegemonía norteamericana al sur del Bravo, empezando por México. Bueno, ahora una segunda parte, Trump y el segundo corolario. Pues bien, con la publicación de la Estrategia de Seguridad Nacional en noviembre de este año, Trump anunció que su objetivo final en política exterior es, y aquí cito, asegurar que Estados Unidos se mantenga como la nación más grande y exitosa de la historia humana y que albergue en su seno la libertad. En los años por venir haremos a América, es decir, Estados Unidos, más segura, más rica, más libre, más grande y poderosa que nunca. Se cierran las comillas. Y por lo que se refiere concretamente a nuestro continente, este documento anuncia lo que será un nuevo corolario Trump y que reza así, abro comillas, tras años de descuido, los Estados Unidos se proponen recuperar y aplicar la doctrina Monroe para restablecer su preeminencia en el hemisferio occidental y proteger así a nuestro país, lo mismo que mantener nuestro acceso a puntos geográficos estratégicos en la región. Negaremos a nuestros competidores de fuera del hemisferio la capacidad de estacionar fuerzas o erigir estructuras que les den la capacidad de amenazarnos, de obtener la propiedad o el control de recursos estratégicos vitales en nuestro hemisferio. Se cierran las comillas. De las líneas anteriores y que obviamente hoy están dedicadas a China, se deduce que Estados Unidos se propone recuperar, yo lo pongo entre comillas, un derecho que nadie le ha otorgado, pero que deduce de una doctrina, también entre comillas, hemisférica, que solo Washington considera que es tal. Es decir, que es un conjunto de ideas u opiniones políticas sustentadas por su gobierno para aplicarlas en todo un continente como si ese gobierno fuera el legítimo detentador de la soberanía de los 36 países del hemisferio, lo que no es para nada el caso. ¿Quién sabe hasta dónde y por cuánto tiempo los Estados Unidos de Trump insistirán en imponer su corolario, como ya lo están haciendo en Venezuela y que amenaza con desembocar y que amenaza con desembocar en un cambio de gobierno vía una invasión? ¿Quién sabe si incluso puedan intentarlo contra un México que se resiste a caminar por la senda de la derecha, como ya lo están haciendo otros países y otros electorados de la región? En cualquier caso, hay que estar preparados para, llegada la ocasión, reactivar el nacionalismo y defender la soberanía mexicana frente a las pretensiones de una inaceptable corolario Trump y de una igualmente inaceptable doctrina Monroe. Es todo y nos vemos dentro de 15 días.